Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Esperemos mientras tenemos las conexiones. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este live. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. A ver, estamos esperando que se nos terminen de conectar. Revisemos toda la parte, técnica. Demos 2 segunditos a las conexiones, les pido. Seguimos en vivo, buenas tardes. Buenas tardes. Durante la tarde de hoy vamos a tener una invitada muy especial con el tema del rol de la inmunonutrición en el perioperatorio. Va a estar con nosotros conectada desde Venezuela la licenciada Luisa Alzuro. Hemos escogido este tema en vista de la importancia que tiene o el impacto que tiene el estado nutricional de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía mayor. Estamos esperando se conecte con nosotros la licenciada Luisa Alzuro. Mientras tanto, les voy a ir comentando, ella va a estar conectada desde Caracas, Venezuela. La licenciada es graduada de la Universidad Central de Venezuela en Nutrición y Dietética, con una especialización y maestría en Nutrición Clínica de la Universidad Simón Bolívar, jefe del Servicio de Nutrición del Centro Médico Docente La Trinidad, miembro de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, ABESO, y la Sociedad Venezolana de Nutrición Enteral y Parenteral, nutricionista de Fundación Amigos contra la Diabetes. Creo que ya tenemos por acá a Luisa. A ver, esperemos que Luisa se una con nosotros. Parte de lo que queremos... Hola Luisa, ya te teníamos, estábamos esperándote en conexión. Hola, ¿Cómo buenas estás? Gusto en tardes. saludarte. Igualmente, querida Marjorie, un placer estar acá con ustedes en este espacio de educación Gracias. nutricional. Felicidades a Victus porque realmente el trabajo de educación que están haciendo es excelente. No, gracias Gracias. Luisa, gracias por haber aceptado nuestra invitación, por acompañarnos, por supuesto, desde Caracas, donde tenemos un pedacito de nuestro corazón y desde donde Victus pues ha tenido una larga historia y creo que seguimos escribiendo esa historia gracias a personas como tú que nos pueden acompañar durante la tarde de hoy. Bien le comentaba a los que se han ido conectando que vamos a estar hablando y tocando el tema del rol de la inmunonutrición en el perioperatorio, considerando justamente qué impacto tiene este estado nutricional y todo lo que se ha evolucionado en lo que ha sido evaluación del paciente, valoración del estado nutricional, sobre todo con la intención de mejorar efectivamente el resultado de las cirugías o cuando estamos hablando de estas cirugías mayor y lo que va a ser la evolución clínica del paciente. Por eso, digamos, queríamos que tú nos pudieras conversar un poco sobre cómo actualmente manejan lo que es el tamizaje del paciente, qué impacto tiene ese estado nutricional cuando llega al servicio de nutrición o llega a la interconsulta con ustedes. Sí, bien, Marjorie, es fundamental, como tú lo comentas, lo que es el rol de la intervención nutricional como parte del equipo interdisciplinario que va a llevar a cabo pues una cirugía en todo paciente y más dependiendo del tipo de patología que este paciente pues pueda presentar. La experiencia que hemos tenido básicamente en la institución pues donde yo laboro o como hacemos nosotros acá es que el servicio de nutrición clínica realiza el apoyo no solamente desde el momento de la cirugía, sino incluso previo al proceso de la cirugía. Pues afortunadamente esto va a depender también mucho de médicos sensibilizados en el área, porque vemos que muchos cirujanos pues están sensibilizados en la importancia de lo que es el estado nutricional previo del paciente y esto es referido inclusive a nuestras consultas ambulatorias días antes, incluso semanas antes, sobre todo cuando ellos detectan algún paciente que tiene un cierto grado de desnutrición. Entonces, quizás la evaluación en este caso pues se realiza desde ese momento y ya cuando son cirugías quizás de emergencia y eso, inclusive pues en las emergencias se realiza una pequeña, digamos, evaluación, digamos, subjetiva o rápida, donde se evalúa si el paciente ha tenido cierta pérdida de peso, si hay presencia de síntomas gastrointestinales en este paciente que va a ser sometido a cirugía en este momento.
e inclusive los grados de hiporexia que pueda presentar y cuánto tiempo lo tiene presentando este paciente. Entonces, siempre individualizamos, como te digo, porque en muchas situaciones, en este caso donde somos interconsultantes, sí se recibe al paciente previo y se prepara, pero en algunas ocasiones cuando sencillamente la situación se mantiene en una situación de emergencia, pues realizamos el abordaje lo más pronto que se pueda y se prepara a ese paciente pues con las mejores condiciones óptimas, con un buen control de glicemia y ya pensando pues si este paciente tiene capacidad para recibir o no la vía oral, si podemos darle algún tipo de soporte de una vez nutricional previo a la cirugía por vía oral e inclusive en casos donde se coloca pues algún tipo de otro acceso de alimentación, sobre todo en los casos que son pacientes desnutridos o que presentan un cierto grado pues de pérdida de masa magra, sobre todo en pacientes oncológicos, lo hemos visto muchísimo, donde acá el apoyo nutricional es básico. Y lo que vamos a ver, la recuperación incluso operatoria va a ser mucho mejor en aquellos pacientes que han sido apoyados desde el punto de vista de nutrición. Sobre todo, ya entrando un poco en lo que es nuestro tema de hoy, en ese apoyo nutricional donde se le da educación al paciente de lo que es la importancia de la inmunonutrición en esos periodos previos a la cirugía. Si bien ya los estudios están mostrando muchísima evidencia científica de la importancia de lo que son los inmunonutrientes, que son esas sustancias casi que tienen dosis terapéuticas para mejorar la función inmunológica de nuestros pacientes y modular toda esta respuesta inmunológica, en base a la experiencia de nuestra institución, hemos visto que la respuesta es rápida, el paciente presenta una recuperación pues a corto plazo, cosa que no se veían antes en aquellos pacientes que eran sometidos a ayunos prolongados. Entonces, partiendo de la evidencia y que afortunadamente contamos con algunas fórmulas acá en Venezuela en este momento que nos han ayudado en este proceso de recuperación del paciente, la inmunonutrición pues ha visto muchísimos Y acabas de beneficios. mencionar algo súper interesante, Luisa, porque en efecto cuando hablamos de ese tiempo para preparar el paciente, digamos, lamentablemente el paciente que tiene ese tiempo está relacionado con patologías oncológicas, donde la mayoría de las veces la cirugía es una cirugía programada bajo el control de ciertos riesgos, Uh -huh. y que eventualmente, como dices, tienen ese lapso, ¿no? Y tienen ese periodo donde puede ser evaluado y donde puede ser realmente evaluado y hacer este plan que mencionas de planeación. Y adicionalmente mencionas este término que yo creo que ha cobrado mucha, vamos a decir, mucha novedad, por no ofender, digamos, que es el término de inmunonutrición. Y yo lo digo con cuidado porque creo que la inmunonutrición debe ir de la mano del profesional de la salud y en efecto de personas especializadas como tú y como el grupo que diriges, más que de espontáneamente ese paciente que de pronto cree que va a usar un nutriente inmunomodulador, pero que en efecto tiene que asesorarse y poder decir, oye, ¿cuál es la dosis? Como bien tú acabas de Uh mencionar, -huh. existen dosis estandarizadas para lograr ese efecto. Y cuando hablas de ese tiempo, ¿cómo ustedes pueden eventualmente medir cuál es el tiempo óptimo o el tiempo que en la práctica les ha dado resultado para ir preparando a ese paciente y luego, digamos, hablar un poco de esos nutrientes y esas dosis que hemos mencionado? Sí, bueno, básicamente eso va a depender mucho, sobre todo de cómo sea el estado nutricional de ese paciente previo, ¿no? Entonces, quizás, si estamos en el caso de un paciente eutrófico, que pues vemos que tiene unas reservas corporales, una composición corporal adecuada, quizás pudiéramos darnos el lujo de hacerlo unos 5 o 7 días previos a ese proceso quirúrgico que se va a someter, pero no es así en aquellos que están, digamos, en mayor desventaja, que son esos pacientes ya con cierto grado, incluso de caquexia, en los pacientes oncológicos es muy frecuente encontrarlo, o ya un cierto grado de desnutrición, que no solamente lo vemos por los cambios antropométricos, sino cambios bioquímicos también en sus laboratorios. Y por lo general, para poder lograr un mejor resultado y evitar esas complicaciones postquirúrgicas, siempre pedimos a estos cirujanos que por lo menos sea referido unos 15 a 20 días antes, y 15 a 21 días antes de previo a su intervención, hemos visto que una asesoría nutricional, porque tampoco podemos olvidar que ya el paciente, si dependiendo de la patología, presenta pues ciertas complicaciones que no cubre sus requerimientos nutricionales vía oral, que quizás uno de los motivos por los cuales más nos consulta, porque el mismo paciente está preocupado porque no tiene apetito, porque sencillamente tiene temor a la cirugía, toda la incertidumbre que puede venir después digamos, de esta intervención. Y es allí donde nosotros, pues aparte de darle el plan de alimentación que pues calculamos completamente individualizado según sus requerimientos, pues sugerimos un cierto soporte nutricional. Y como tú lo dices, es fundamental educar al paciente qué va a tomar, cuánto va a tomar, porque
Bien sabemos que ahorita incluso a través de las redes sociales hay muchísima información, dietas de moda o suplementación de moda, donde la gente está tomando de todo y hay que tener mucho cuidado. Si partimos de las referencias, nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de la arginina, que es un aminoácido que hoy en día, pues incluso en situaciones críticas, se está considerando casi que un aminoácido esencial. La gente lo está tomando con una moda porque quieren aumentar la masa magra, pero ¿cuánto tomar para evitar complicaciones? De allí la importancia de un especialista en el área, que es la persona que va a asesorar pues cuánto tomar, cuáles son las dosis realmente que se han visto según la evidencia científica que realmente son terapéuticas y que se obtienen resultados. Y pues esto, toda esta asesoría previa al paciente garantiza que él vaya con más seguridad a su cirugía, que su resultado sea el más óptimo, y lo vemos una vez incluso en las 12 a 24 horas después de la cirugía, estos pacientes, su recuperación y respuesta es mucho mejor, y por supuesto, pues adherirlo también a esa parte del equipo, como es ese protocolo ERAS, que es lo que llamamos la preparación previa a la cirugía, donde interviene el cirujano, el anestesiólogo y nutrición, y allí la importancia también de la comunicación entre el equipo, de cómo preparar ese paciente y, pues, posterior a la cirugía, no olvidarnos de que esos temas de que ayunos prolongados, eso no puede, eso tiene que cambiar. Muchas evidencias científicas nos están mostrando la importancia de la nutrición en precoz de los pacientes. O sea, se dice precoz incluso 12 horas posterior a la cirugía, estamos logrando mejores beneficios en nuestros pacientes. Excelente, Luisa. Entonces hay que tener mucho cuidado y aprovechamos esta ventana de educación para tener mucho cuidado con las suplementaciones, tanto de inmunonutrición como de vitaminas automedicadas, autorrecetadas. Hay que recibir asesoría, es fundamental, porque puede ser peor, dice un dicho por ahí. Así es, así es. Y de acuerdo a lo que comentas, incluso creo que vale la pena aclarar, en efecto, cuando nos referimos a inmunonutrientes, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Porque no solamente, como bien acabas de mencionar, vitaminas, como bien acabas de mencionar a la arginina, eventualmente podemos pensar que existen otro tipo de nutrientes con los que yo puedo lograr o buscar efectivamente es una respuesta inmune, es una respuesta quirúrgica, ¿qué es lo que estamos buscando cuando usamos estos inmunonutrientes? Correcto. Cuando hablamos de lo que es justamente el inmunonutriente, estamos buscando justamente mejorar esa respuesta inmune que tenemos en procesos, sobre todo, pues, de estrés, como es el proceso quirúrgico. Si bien sabemos que toda cirugía genera en el paciente, pues, un estrés metabólico, el cual lleva complicaciones como aumentos de glicemia, aumento del catabolismo, pérdida de esa masa magra, la resistencia a la insulina, que hoy incluso se está buscando prevenir, porque hasta se ha visto que un ayuno prolongado puede exacerbar esa situación. Entonces, lo que se ha visto en esos mononutrientes que nos pueden favorecer y que están publicados en las guías tanto americanas y europeas de nutrición clínica, es básicamente todo lo que se refiere a arginina, glutamina, ácidos grasos omega 3 y los mismos nucleótidos que hoy en día pues estamos viendo que se están generando algunas fórmulas ya focalizadas en el aporte de estos nutrientes. O sea que no solamente tenemos que dar aporte calórico a nuestros pacientes, sino que ese aporte calórico que le estamos garantizando sean en calidad nutricional. Y eso es lo que estamos justamente buscando cuando estamos dando un paciente. Porque mucha gente dice, bueno, me puedo tomar la fórmula que compro en la farmacia, pero de pronto tú tienes que ver que esa fórmula no cubre esos requerimientos de nutrientes que estamos buscando y que se han visto que pueden tener un efecto benéfico en nuestros pacientes. O sea, no solamente basta en que el paciente mantenga un peso, sino que ese peso pues también proteja a toda esa función inmunológica, que tus parámetros de albúmina o proteínas estén adecuados, que esa respuesta que estamos modulando a través de esos nutrientes se vea ya a corto plazo. Y eso es lo que buscamos cuando estamos dando inmunonutrición. Entonces, no solamente pensar en que voy a dar calorías, sino que ese aporte calórico que muchas veces no se logra cubrir en el momento pues postquirúrgico, porque nos planteamos una meta calórica y justamente pues eso tiene que irse cubriendo progresivamente. Y entonces eso poco que vamos dando, pues tenemos que tratar de garantizar que sea en cantidad y calidad nutricional y que mejor se aporte, que es a través de la inmunonutrición. Antes, cuando no existían esos nutrientes, solamente decíamos, bueno, la fórmula calórica porque el paciente no nos pierda peso. Pero ahora estamos pensando en un todo y en una evaluación integral y disminuir ese proceso inflamatorio puede favorecerse o modularse a través de estos inmunonutrientes que cada día están más en boga en el área de Y nutrición. en este proceso, Luisa, cuando tú mencionas esa respuesta inflamatoria, incluso cuando hablas de la resistencia a la insulina, ¿cómo nosotros podemos engranar ese efecto? ¿Cómo ustedes desde la práctica están manejando ese paciente en cuanto a las horas de ayuno previo y las horas de ayuno posterior? ¿Cómo inician esa nutrición posterior al acto quirúrgico?
Sí, el- el- yo creo que aquí lo importante en toda institución es el protocolo, por lo menos el protocolo que nosotros tenemos a nivel de nuestra institución. Tratamos de que incluso los ayunos previos a la cirugía sean no más de un periodo de 6 a 12 horas. Antes se decía que hay pacientes que tenían que durar 24 horas o 12 horas sin comer. Ahora, lo que nosotros hacemos en la práctica inclusive es que tratamos de darle el menor aporte, pues en unas 2 horas antes, incluso por líquidos solamente en algunos casos. Eso también va a depender mucho del cirujano, pero lo que sí se ha visto es que por lo menos unas 6 horas previo a la cirugía es el tiempo pues, que se puede decir que es para garantizar de que el paciente vaya en ayuno, y utilizamos incluso nuestra experiencia para evitar incluso complicaciones de alteraciones del tropismo intestinal, glutamina, que la damos a través de bebidas líquidas, una pequeña infusión, y esto incluso al paciente le da mucha más seguridad, saber que incluso pues, está recibiendo algo de nutrientes previo a la cirugía. Entonces, ese tiempo previo, por lo menos unas 6 horas, y también va a depender del paciente. Hay pacientes que sencillamente quieren pues unas horas antes o menos tiempo, eso va a depender. Pero sí el protocolo, por lo menos partiendo de lo que se ha publicado y que lo que hacemos en la práctica, es que 6 horas previas antes de la cirugía, pues es donde el paciente se omite de la dieta o cualquier tipo de administración vía oral que se le esté dando. Y posterior a la intervención quirúrgica se busca dar un soporte nutricional precoz y que por lo menos una vez que se ha evaluado a través del cirujano y del equipo de soporte, se trata de dar un aporte inicial de por lo menos unas 12 horas posterior a la cirugía. E iniciamos con algunos nutrientes, como en el caso de la glutamina, que es muy utilizado en nosotros, y que el resultado que vemos en cuanto a la presencia ya de ruidos hidroaéreos en el paciente, todo esto se va garantizando más a corto plazo, y esto nos permite incluso progresar rápidamente, dependiendo después de la evolución de este paciente, a lo que sería pues la provisión de su dieta, si puede ser lo vía oral o a través de una sonda. Mucho también va a depender de cuál sea el tipo de intervención que se le haya dado. En algunos casos, los pacientes ya egresan de quirófano con ciertas sondas u otros accesos de alimentación. Entonces ahí pues nos facilita un poquito el paso de ciertos nutrientes, como en este caso la glutamina, a través de las bombas de infusión, y que vamos dando pues de dosis menores, de unos 20 cc hora, no más de eso, y progresivamente cada 12 a 24 horas se va evaluando la progresión de este paciente. O sea, volvemos a evaluar cómo está ese tránsito intestinal, cómo, si ya están los ruidos, si el paciente ha tenido o no distensión. Sobre todo, incluso sugerimos mucho esto y lo vemos respuestas rápidas en los pacientes que están malnutridos. O sea, hemos visto que de verdad el proceso de recuperación es mucho más rápido, y la sugerencia que nosotros damos como equipo de soporte es que hemos visto que estos pacientes hay una mejor respuesta, sobre todo cuando han tenido esta condición previa a la cirugía. Entonces, esas 12 horas posterior es fundamental. El apoyo pues también rápido de que, bueno, si hay que hacer controles de glicemia, es algo que no podemos olvidar. Tampoco podemos olvidarnos de otras condiciones específicas, como es el caso de la hiperglicemia, bien sea por el estrés o si estamos tratando un paciente diabético, por ejemplo, donde incluso el monitoreo de las glicemias pre y post quirúrgicas son fundamentales para ese proceso de recuperación. Y por supuesto, pues una vez la deambulación precoz unida a un buen soporte, estamos viendo que los pacientes la evolución es bastante rápida, satisfactoria, y de verdad que la seguridad que el paciente sienta que está comiendo rápido es diferente al pronóstico que tú ves de su recuperación. Entonces, de allí la importancia de ir cambiando un poquito, y eso está publicado en las evidencias de cómo establecer esos protocolos en las distintas instituciones, y quizás ir asumiendo esa seguridad que va haciendo el equipo interdisciplinario en sus instituciones va a favorecer, y no prolongar esos ayunos que pues estamos viendo que el ayuno prolongado, el riesgo de translocación bacteriana, el riesgo de hiperglicemia, el riesgo de las complicaciones, las mismas dehiscencias por las suturas pueden verse más exacerbadas por este tipo de ayunos Y bien, prolongados. acabas de mencionar algo que me parece sumamente válido desde el punto de vista del paciente, y es el efecto psicológico de sentir que se están nutriendo. O sea, creo que psicológicamente el Así paciente es. siente, si ya puedo comer, ya estoy mejorando, ¿no? Aunque para ellos la Tal sensación y el cual. pronóstico les diga cualquier otra cosa, creo que humanamente también tocamos esa fibra psicológica que por supuesto es un factor de importancia para lo que sería la evolución clínica. Cuando hablas de este equipo multidisciplinario, Lisa, yo creo que los que trabajamos en el área clínica y en el área nutricional es una de las preguntas que más nos hacemos. ¿Cómo ustedes han podido lograr este engranaje multidisciplinario, sobre todo para cambiar paradigmas? Porque creo que con esto se vino a cambiar paradigmas.
Completamente de acuerdo, Marjorie. Bueno, hablamos de la experiencia de nosotros como institución, bueno, mi equipo, y que tú bien conoces porque pues tú tuviste un tiempo en Venezuela y conociste cómo fue nuestro inicio, ¿no? Quizás la nutrición, la importancia de la posición que tenga el equipo de nutrición en esas instituciones, de darse a conocer del resultado que tienen el paciente. Nosotros tuvimos la apertura de nuestra institución donde tuvimos que hasta abrir quirófanos, abrir unidades de cuidado intensivo conjunto con todo ese equipo de cirujanos y ir mostrando el resultado de nuestros pacientes, mostrar evidencias científicas, mostrar esa parte de la importancia que el rol que está cumpliendo el nutricionista clínico dentro de cualquier institución va cambiando esa serie de paradigmas y la comunicación es fundamental. O sea, quizás porque te hablo de la experiencia de nosotros donde nosotros tenemos un engranaje muy bueno con todo lo que son cirujanos, los mismos anestesiólogos, médicos internistas, que son también encargados de la evaluación preoperatoria. Muchas veces ya los mismos médicos internistas nos refieren a nutrición antes de que el paciente incluso vaya solamente a la cirugía. En esa evaluación preoperatoria ya está interviniendo nutrición también. Y es por eso, porque estudiar, posicionar, buscar la evidencia, mostrar estos protocolos que se están mostrando y actualizarnos, yo creo que es parte de todo profesional del área de la medicina, pues buscando solamente un objetivo que es mantener la calidad de vida de nuestros pacientes y la recuperación. Entonces, te podemos decir que en la experiencia de nosotros, generar un equipo de soporte nutricional requiere pues de personas sensibilizadas tanto en esta área, y esto fue la experiencia de nosotros por lo menos en esta institución, que pues con mucho orgullo puedo decir que en Venezuela es una de las primeras instituciones pioneras en soporte nutricional también, y que bueno, que también hemos recibido mucho apoyo de parte de ustedes en cuanto a la administración de estas fórmulas que nos han ayudado muchísimo en nuestros Sí, pacientes. Luisa. Y digamos, cuando hablas de la evidencia, y yo creo que lo más importante es bien lo que tú mencionaste del resultado en vivo, ¿no? Yo creo que es allí donde como equipo y donde la nutrición ha llegado a otro nivel y donde hoy día se reconoce como parte integral de lo que sería el abordaje de este tipo de pacientes. Y dentro de esta evidencia, ¿cómo nos puedes referenciar lo que serían las dosis que hoy día se recomiendan de estos nutrientes que nos habías mencionado? Por ejemplo, la arginina, la glutamina, que siempre, digamos, son los dos más mencionados y con, digamos, podemos decir con mayor diferenciación en lo que pueden decirse como dosis o recomendaciones de consumo. Sí, vale. Bueno, como hablábamos, la arginina y la glutamina básicamente son aminoácidos que en procesos quirúrgicos y de estrés quirúrgico pues ya pasan a ser prácticamente aminoácidos esenciales. Pero con esto no quiere decir que tenemos que tampoco digamos, sobredosificar al paciente, ¿ok? Los estudios y los últimos consensos en las guías y revisiones que se han mostrado, se dice que en el caso de la arginina, una dosis de por lo menos de 6 a 18 gramos es suficiente en por ejemplo, un periodo de unos 5 a 7 días previo a la intervención quirúrgica. Esto pues se ha visto de que con sencillamente la administración ya como suplemento adicional a la dieta, porque hay que destacar que a veces la dieta es insuficiente, sobre todo en los pacientes que tienen una demanda metabólica elevada y que no pueden cubrirlo a través de la vía oral, se requiere por lo menos esa dosis de suplementación. Y que esto también se debe mantener postquirúrgico, por lo menos nosotros tratamos de garantizarlo también unos mínimos, unos 5 a 7 días, incluso en pacientes con desnutrición, hasta periodos un poco más, de 10 a 15 días si es necesario. ¿Okay? Entonces, inclusive nosotros en estos pacientes que están malnutridos, hacemos combinaciones cuando ya se ha visto la evolución adecuada del paciente de inmunonutrición con fórmulas poliméricas para garantizar pues la combinación de mayor aporte calórico sin dejar a un lado la inmunonutrición. Por eso es que es importante aquí pues individualizar, que es otro punto importante. En el caso de la glutamina, calculamos aproximadamente unos 30 gramos día, o lo que en el caso puede ser de 0,5 gramos por kilogramo de peso del paciente, que son aproximadamente unos 30 gramos de glutamina diaria que le estamos dando, sobre todo en pacientes, repito, con un catabolismo acelerado, pacientes malnutridos. Y en el caso del omega 3, una dosis de 1 a 3 gramos día puede ser suficiente para garantizar esa dosis de inmunonutrición. Entonces, ni dar más ni dar menos nos va a decir que de pronto vamos a lograr mejores beneficios por darles más. Entonces, garantizar ese aporte mínimo nos va a garantizar ese aporte de inmunonutrición y tener resultados que lo hemos visto. Y como te digo, en el caso sobre todo lo que más practicamos nosotros es la glutamina. Los resultados son muy satisfactorios, incluso disminuir el riesgo de las diarreas que a veces podemos conseguir en algunos pacientes. Hemos visto esa combinación de recuperación y menor riesgo de diarreas, que a veces nos complica un poco la condición del paciente. No olvidemos que ellos están también con tratamientos con antibióticos, con otro tipo de fármacos, que muchas veces en algunos casos dicen, es que esa es la fórmula que le da diarrea, y no es así, hay que evaluar. Entonces,
antes de quitar este soporte que puede estar dando beneficios. Hemos visto que realmente la experiencia con la inmunonutrición con glutamina es muy buena, incluso en estos casos, cuando los pacientes están cursando sobre todo en pacientes oncológicos, hemos visto que cuando presentan muchas diarreas, pues también nos mejora la inmunonutrición. Y con estas dosis son dosis seguras y que son dosis que son publicadas según la evidencia que pueden ser indicadas en nuestros pacientes. Y esto también en pacientes críticos, no olvidemos que no solamente los quirúrgicos, sino pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, también se ha visto que esta dosis puede mejorar la recuperación. Incluso hay estudios que se habla de que disminuye el tiempo de ventilación mecánica, la estancia durante las unidades de cuidados intensivos, y que nosotros en base a nuestra experiencia, pues lo hemos visto que ha sido Y de así. acuerdo a este grupo de pacientes, sobre todo los oncológicos que mencionas, ¿ustedes han podido determinar o cuál de los subgrupos del paciente oncológico sienten ustedes muestra mejor resultado o mejor respuesta a este tipo de protocolo? Sí, sobre todo, aquí quizás hablando justo en el paciente oncológico, aquí lo importante, bueno, también va a depender mucho del médico oncólogo que esté, ¿no? Porque a veces nos ha pasado como interconsultante que el paciente es referido quizás cuando ya tiene un cierto grado de nutrición o que no ha sido todavía operado, y ahí es donde a veces nos cuesta un poquito más ese proceso de recuperación, ¿ok? Pero, por ejemplo, estamos viendo en esos pacientes con alteraciones, digamos, de adenocarcinomas de colon, en los pacientes que tienen que ser sometidos, por ejemplo, a cirugías de Whipple, que se hacen, por ejemplo, de esos cánceres de páncreas. Vemos que el grado de malnutrición de estos pacientes en algunos casos puede ser de verdad una desnutrición grave. Estos nos llevan un poco más de tiempo y tener una mejor recuperación nos ha costado justamente en el la intervención cuando se ha realizado pues posterior a cuando el paciente pudiéramos haber involucrado con ellos previos, a lo mejor hubiéramos tenido mejores resultados. Sin embargo, en la experiencia después que el paciente es operado y está todavía con esta condición, y sin olvidar que si está recibiendo algún tipo de tratamiento adicional como quimioterapia, radioterapia, el soporte nutricional pues mejora la condición de estos pacientes en este momento. Y aquí pues la importancia vuelvo y repito, el equipo debe comunicarse y no olvidar que, o sea, o referir a nutrición, y quizás el llamado, si me están escuchando muchos médicos o especialistas, es de interconsulta con el equipo de nutrición a tiempo y precoz, mejora la condición y el pronóstico de vida de calidad y calidad de nuestros pacientes. Pero los pacientes oncológicos, sobre todo, requieren muchísimo de este apoyo a Dice, tiempo. en relación, digamos, al tratamiento oncológico per se, dígase radio, quimioterapia, ¿qué nos puedes decir en relación a la inmunonutrición? ¿Sería válido dejarlo si todavía tenemos que recuperar al paciente? ¿Existe alguna contraindicación? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, no, basado en las guías, incluso nos dicen de que no hay ninguna contraindicación para la inmunonutrición en los pacientes, y también lo voy a decir en base a lo que hemos observado en los pacientes oncológicos hospitalizados. Todo lo contrario, la respuesta al paciente es mucho más satisfactoria, y tú lo ves en aquellos que no han recibido soporte y a los que sí lo han recibido, sea vía oral o a través de una sonda de alimentación. No está contraindicado, todo lo contrario, vuelvo al punto de la glutamina. Hemos visto, por ejemplo, en el caso del paciente oncológico que a veces cursa con muchísimos vómitos y diarrea. Para mantener en algunas situaciones incluso ese tropismo intestinal, nosotros recurrimos a pequeños volúmenes con un poquito de glutamina adicional en su dieta, y hemos visto que pues esto va a favorecer todo lo que es ese tránsito intestinal, disminuye el riesgo de las diarreas, que muchas veces exacerba más su estado nutricional, pues esa complicación, porque la misma complicación del tratamiento, pues el paciente pierde apetito, sobre todo en esas radios que hacen a nivel de colon, por ejemplo, donde el paciente se queja mucho del dolor, dificultad para la evacuación. Entonces, aquí hemos visto que pues darle este tipo de nutrientes, pues favorece por lo menos, no por lo menos cura la enfermedad, pero por lo menos hemos visto una mejor respuesta inflamatoria, sí lo hemos visto en los pacientes, lo que es la respuesta incluso de sus parámetros de laboratorio, lo que es su respuesta en glicemias, albúminas, también lo hemos Creo visto. que sobre todo lo que mencionaste es de calidad de vida, ¿no? Creo que es mucho de lo que buscamos también con ello, sobre todo para el apego a lo que va a ser el tratamiento, digamos, al final y buscando, pues, por supuesto, la resolución del caso. Nos preguntan en relación al paciente pediátrico. ¿Qué nos puedes comentar del paciente pediátrico bajo este protocolo? ¿Qué edades, digamos, de manejo ustedes han tenido como para poder orientar a la persona que nos ha hecho la consulta? Sí, bueno, nosotros en base a la experiencia de lo que hemos tenido en los pediátricos, pues ya sabemos que es Ujú. otro mundo donde las dosis prácticamente ves al menos que los que tenemos en el caso de los adultos. Sin embargo,
Lo que les podemos decir es que el protocolo también de veras lo hemos aplicado en pacientes adolescentes que han tenido que ser sometidos por algunas cirugías, incluso estamos viendo adolescentes con cáncer en nuestras instituciones, y hacemos el protocolo ERAS, igual forma la recuperación es mucho a corto plazo, ¿okay? Entonces, sí es importante la conversación con un buen pediatra acá de cuántas son las dosis que se le van a dar, ¿okay? Pero sí se ha visto que la implementación de arginina, glutamina y omega 3 puede ser completamente indicada en pacientes adolescentes y en grupos de pediátricos o infantes. Y en ¿Muy este bien? grupo de pacientes también manejan el protocolo ERAS, además de estos inmunonutrientes. Sí, señor. Igualmente se trata en lo posible, y repito, depende también del cirujano que esté a cargo, pero sí se trata de implementar a más corto plazo el soporte nutricional pues precoz en el postoperatorio y previo al proceso de la cirugía. Bien. ¿Ok? Y nos mencionaste, digamos, Sí. también de los pacientes de terapia intensiva, que eventualmente este paciente quirúrgico, si bien va a una evolución adecuada, va a pasar quizás corto tiempo en terapia o a veces ni siquiera pasa, pero ¿qué sucede con ese paciente que bien por su condición o por su patología, pues se hace un quirúrgico crítico? ¿En qué modifican Ujú. o cuáles serían los ajustes que ustedes recomiendan en este caso? Sí, sobre todo en esos pacientes que van a estar en la UCI por periodos prolongados, nos hemos beneficiado también mucho con la aplicación de este tipo de fórmulas hidrolizadas con inmunonutrientes, porque a veces vemos cuando esto se ha prolongado, incluso la implementación de fórmulas, algunas poliméricas, en algunos casos vemos que el paciente por cierto, pues no toleran a corto plazo, o sea, a veces vemos que pueden tener incluso mayor riesgo de las diarreas, algunas intolerancias por ese proceso de encamado, el uso de los vasopresores. Entonces, más bien en algunos casos, cuando estos pacientes incluso están en altas dosis, que tenemos que a veces ir poco a poco con la misma nutrición enteral, hemos visto que la inmunonutrición, incluso los intensivistas, ellos muchos se sienten más seguros con la implementación ya de la inmunonutrición, la misma glutamina, como iniciar en estos pacientes para por lo menos garantizar trofismo intestinal y que el mismo equipo de nutrición lo sugiere, pues vemos, y sobre todo cuando hemos visto que esto se prolonga, hemos tenido pacientes, y pues partiendo del tiempo, cuando fue también el tiempo de pandemia, y creo que lo conversamos previamente, donde pacientes estuvieron más de 3, 4 semanas con ese proceso inflamatorio del COVID y todo, pues teníamos que pasar tiempos allí, y el único apoyo que teníamos prácticamente para poderlos alimentar fue a través de la inmunonutrición. Y en aquellos casos, pues, donde no se tiene, pues, este tipo de fórmulas, lo que nosotros siempre sugerimos es pues la implementación de estas fórmulas dosificadas, bien diluidas, cuando se quiere iniciar, e ir planteándonos metas a corto, mediano y a largo plazo, porque a veces tenemos un requerimiento meta y tenemos que estar en cuenta que el paciente en la UCI tiene otra serie de factores, como te decía, el uso de los vasopresores, evaluar cómo está su glicemia, evaluar cómo ha estado la respuesta, si hay distensión o no abdominal de los pacientes, todo esto hay que evaluarlo, y que pues hay que tener en cuenta a la hora de decidir el soporte y cuánto es ese soporte de edad. Entonces, nos planteamos metas hiperproteicas, pero hipercalóricas, pero tenemos que tratar de darlos pues progresivamente. Muchas veces tenemos que dar hasta un 25% de requerimiento para iniciar e ir progresivo. Y nosotros siempre decimos que cada 12 o 24 horas del paciente nos da pues la conducta a seguir, porque vemos que estos pacientes son muy variables de todo punto de vista, respiratorio, metabólico, los niveles de glucosa son muy variables, sobre todo ese paciente que está encamado y sedado, que no hay sino poca movilidad, pues hay que tener muchísimo cuidado en la sobrealimentación en estos casos. Cuando mencionas dietas hiperproteicas, hipercalóricas e inmunonutrientes, ¿cómo tú podrías priorizarnos para orientar a los que nos escuchan en cuál de estos factores debo tratar de cumplir primero dentro de mis metas en el abordaje nutricional? Sí, bueno, sobre todo en estos pacientes que están en las UCI y los pacientes quirúrgicos, bueno, nunca olvidar que son pacientes altamente, con una alta demanda metabólica y con un requerimiento prácticamente incrementado, y más si tenemos una patología pues de base, ¿ok? Y que pacientes que están encamados, pues el riesgo de sarcopenia y riesgo de catabolismo es muchísimo mayor. Entonces, quizá uno de los primeros nutrientes que nos planteamos mucho es vamos a tratar de cubrir esas proteínas y por supuesto las calorías, pero quizás por dando prioridad, como tú me dices, pues nos planteamos cuándo podemos llegar rápido a ese aporte proteico, sobre todo por esta condición que vemos que ya en menos de 24 horas las pérdidas de masa magra y sobre todo en pacientes en una unidad de cuidados intensivos se exacerban, ¿ok? Pero lo que sí siempre recomendamos nosotros, por lo menos en base a lo que hacemos en la práctica clínica, es plantearnos una meta calórica proteica
y que eso va a ser nuestro 100% y que eso se va a ir cubriendo pues dependiendo de la evolución del paciente y que empezar por lo menos con un 20-25% de ese requerimiento calórico proteico, pues vamos viendo resultados adecuados en ello. Y no olvidar pues también que hay que evaluar otros parámetros, cómo está sus niveles de función renal también, que es otra cosa que tenemos que estar evaluando y que lo observamos mucho, pues evaluar y monitorar estos valores y parámetros para nosotros es importante. Pero esa meta planteada de que podamos lograrlo a más corto plazo es lo ideal para preservar ese estado nutricional del paciente y, como les digo, la recuperación. O sea, estamos viendo que estos pacientes cuando están sometidos a ayunos prolongados, muchas veces el riesgo de infecciones se exacerba en estos pacientes que son sometidos a ayunos prolongados y justamente pues por la translacuación bacteriana que puede estar presentando estos pacientes por los ayunos que no son los más adecuados, sobre todo en estos Bien, casos. nos hablas entonces de ese incremento de riesgos de infecciones. ¿Cómo podemos nosotros pensar en cuáles son esas complicaciones, digamos, más frecuentes que pueden presentarse en ese paciente y cómo aquí el soporte nutricional me puede ayudar a disminuir estas complicaciones? Sí, bueno, como te decía, sobre todo en el caso del paciente en la UCI, vemos que ellos pueden cursar con muchas, incluso la distensión abdominal, las diarreas, que son muy frecuentes, las hiperglicemias, que son complicaciones muy frecuentes de estos pacientes. Entonces acá la inmunonutrición pues favorece todo ese trofismo intestinal, mejora la microbiota intestinal, que es algo que tampoco podemos olvidar, que una de las cosas que buscamos con la inmunonutrición justamente es la preserva y la mejora de esa microbiota intestinal, esa información nutricional que le estamos dando a nuestro intestino, pues como ya lo hemos estudiado, pues básicamente ese intestino es nuestro segundo cerebro y eso pues la glutamina y la arginina pues se ha visto y eso no, eso hay que revisar las evidencias, mostrar los beneficios que se están viendo en esto, en mejorar esa permeabilidad intestinal. Entonces, lo que hemos visto en la práctica es que la incorporación de estos nutrientes en las pacientes en la UCI, pues el riesgo de esas diarreas, de las fiebres que se presentan mucho por infecciones, se ve reducido en estos pacientes que son alimentados precozmente. Nosotros, por ejemplo, unas cosas y otra cosa que hace nuestro equipo es incorporarse a las revistas médicas de la unidad de cuidados intensivos y bueno, buscamos siempre de que el paciente lo más rápido posible, apenas ingrese a la UCI, que pase esas fases digamos, de hipermetabolismo, se trata de dar el soporte lo más a corto plazo. Y siempre buscando una vía enteral como principal vía de administración, que pues siempre que el tracto gastrointestinal esté funcionando, pues se trata de dar este tipo de alimentación. Y pues bueno, en algunos casos cuando no podemos recurrir al soporte enteral, pues buscamos el parenteral, pero siempre se le da como que parte de las órdenes médicas siempre tiene que estar nutrición de alguna manera. O sea, esa parte de que dieta absoluta por mucho tiempo, por lo menos a nivel de nuestra institución, eso ha cambiado. ¿Y cómo ¿Okay? manejan, digamos, Luisa, el alcance a lo que es el requerimiento? O sea, tratan de trabajar 100% el requerimiento con este tipo de fórmulas. ¿Cómo hacen esa transición? Nos están consultando en relación Sí. a este hipermetabolismo. Sí, sí. Muchas veces incluso nosotros nos apoyamos con fórmulas de inmunonutrición que te aportan por lo menos cada toma puede ser hasta 500 calorías, un sobre de estas, por ejemplo. Muchas veces logramos cubrir requerimientos calóricos principalmente con fórmulas inmunomoduladoras. Entonces, cuando ya vemos que nuestro paciente está logrando una buena tolerancia, que tiene unos parámetros laboratorios adecuados, que el paciente ya no está distendido, incluso logramos combinación, como te decía al inicio, Mayor, de que a veces hacemos combinaciones de inmunonutrición con fórmulas poliméricas que nos ayuda pues a terminar de cubrir ese requerimiento calórico que estamos buscando. Pero muchas veces, sobre todo en los pacientes que tenemos en cuidados críticos o en pacientes postoperatorios que tenemos solamente la forma de alimentación a través de una sonda, o pacientes, por ejemplo, en el caso de yeyunostomías, que son pacientes que son más sensibles a tener riesgo de malabsorción, reforzamos mucho lo que es la inmunonutrición, pues hemos visto que sobre todo en esa zona del intestino que tenemos pues mayor riesgo de tener complicaciones de intolerancias, de mala absorción, nos favorece muchísimo más la inmunonutrición y sí, a través del aporte de estas fórmulas e incluso módulos proteicos, podemos combinarlos y también la experiencia para nosotros ha sido bien satisfactoria la combinación de inmunonutrición con algunos módulos proteicos a la vez. Eso nos garantiza que aparte que les estamos dando inmunonutrición, estamos dando un aporte proteico y esto pues también favorece mucho la condición y recuperación de los niveles de albúmina de nuestros pacientes, sobre todo, y ese estado, digamos, de pérdida de masa muscular que lo vemos en nuestros pacientes. Entonces, aquí ya como que, digamos que esto es en base a la experiencia y que quedarnos como que encasillados de que siempre solamente la fórmula acá, no, o sea, nosotros en la práctica hemos visto que se ven otras necesidades
y esas necesidades nos las va mostrando cada paciente, y en función de esas necesidades, pues nosotros adaptamos. Incluso, pues como especialistas nos facilita el trabajo de poder garantizar que mi paciente se esté nutriendo rápidamente, cada 24 horas, sin mantenerlo en ese proceso de ayuno. La inmunonutrición nos ha garantizado excelentes resultados, de verdad, ¿no? Y cuando, digamos, tenemos que aclararle o explicarle al profesional, cuando mencionas albúmina y proteína, en efecto, ¿cuál es el beneficio? ¿Vale o no vale usar albúmina? ¿A qué nos estamos refiriendo y qué tenemos que esperar? Sí, pero no podemos olvidar que la albúmina también en procesos inflamatorios puede Ujú. verse alterado. Recuerden que esto puede ser un marcador también de inflamación y no nos podemos guiar solamente por esto, como decir si estamos nutriendo o no y que si realmente estamos dando un soporte nutricional adecuado o no. Aquí realmente también se mete mucho lo que es el ojo clínico del especialista, de ver que este paciente pues está presentando menores pérdidas de masa magra, sobre todo lo que es la composición de masa magra, que lo observamos mucho, la capacidad incluso de movilidad, de cómo tienes la movilización de los músculos, lo observamos, o sea, no quedarnos que solamente vamos a ver la albúmina del paciente. Entonces, cuando hacemos una evaluación ya nutricional, digamos, postoperatorio, debe ser integral, de evaluar cómo está ese paciente realmente cubriendo o no la vía oral, qué tanto el porcentaje del requerimiento vía oral está cubriendo, ¿okay? Evaluamos estos parámetros, evaluamos cómo evoluciona la hemoglobina, cómo está su balance nitrogenado, también a veces vamos para ver si estamos realizando un no el aporte, incluso los intensivistas a veces nos los piden, vamos a calcular un balance nitrogenado de este paciente para ver si estamos haciéndolo o no bien, sobre todo cuando tienen periodos prolongados de tiempo en las UCI, lo solicitan, pero como te digo, tienen que ser intensivistas sensibilizados en el área de la nutrición. Esa capacidad de respuesta incluso del paciente de recuperarse, de no tener distensión, todo esto lo evaluamos cuando estamos diciendo estamos realizando un aporte nutricional adecuado. Quedarnos solamente con decir que vamos a recuperar la albúmina y decir que nuestro paciente está nutrido con esto no es lo suficiente, y menos, recuerden, en procesos inflamatorios. Y bien, ¿Okay? Y por supuesto evaluar los otros marcadores, pues la PCR, ver cómo está ese proceso inflamatorio del paciente, todo esto es integral a la hora de cuando evaluar. nos hablas de balance nitrogenado, Luisa, expliquemos, digamos, bien qué medimos con el balance nitrogenado. Yo creo que siempre es una pregunta o una duda que eventualmente tenemos al momento de estar haciendo soporte, sobre todo cuando son pacientes polimórbidos o que están incluso con polifarmacia. ¿Qué estamos realmente midiendo con el balance nitrogenado? ¿Qué utilidad tiene desde el punto de vista nutricional? Sí, lo que se ha visto más que todo ya en pacientes de largo plazo que están en estas unidades es ver si realmente estamos dando un soporte nutricional adecuado o no. O sea, si realmente ese aporte está logrando evitar ese catabolismo o ese proceso de pérdida de composición que está presentando el paciente. O sea, ver si la adecuación o no, o plantearnos otras metas. O sea, por lo menos a nosotros ver ese cálculo que se hace en función de la ingesta proteica, cuánto está perdiendo el paciente, cuánto no, nos da una aproximación si realmente lo que estamos haciendo bien como equipo o si hay que plantearnos otras metas o modificar ese soporte nutricional o plantearnos otro tipo de aporte en las mínimas de las 12 a 24 horas, es lo fundamental cuando estamos haciendo ese balance nitrogenado. ¿Okay? Por eso es que siempre se trata de buscar el recordatorio de cuántas de proteínas tiene el paciente, eso se trata de calcular y se le deja reportado incluso en las historias médicas, y pues nosotros cada cierto tiempo, y dependiendo del tiempo como esté el paciente hospitalizado, pues nosotros hacemos este tipo de cálculo. Y ¿Okay? digamos, adicional a lo que nos has comentado, ¿qué otras Uh medidas -huh. pudieras recomendarnos no farmacológicas que puedan ayudar a este paciente en esta preparación que nos has planteado? Que bien nos has llevado desde este preoperatorio hasta este proceso, digamos, de paciente crítico quirúrgico y este post-operatorio. Sí, bueno, partiendo de lo que serían esas medidas no farmacológicas, bueno, recordar que no solamente la inmunonutrición va a ser el milagro en nuestros pacientes, sino tenemos que recordar que hay muchísimos factores. En estos, pues bueno, primero ver, individualizar qué caso, de qué patología tenemos, y por ejemplo, en el caso de pacientes con hiperglicemia, en el caso de pacientes diabéticos que pueden incluso tener un mayor estado catabólico por hiperglicemias crónicas, o sea, una de las cosas que se busca incluso previo a la cirugía, si tenemos esta condición, es estabilizar esas glicemias. Un paciente hiperglicémico, pues sabemos que no va a ir en las mejores condiciones y que puede tener mayor riesgo de complicaciones e infecciones posterior a esto. Entonces, la insulinización a tiempo y precoz en estos casos, en muchas veces tiene que ser indicado. El manejo de monitoreo de estas glicemias es fundamental. También tenemos el otro lado de la moneda, como dice, el caso de los pacientes obesos. Si tenemos un caso de un paciente con un cierto grado de obesidad, por ejemplo, que ya tiene una serie, y cuando hablamos de recordatorios nutricionales, de hábitos nutricionales inadecuados,
que tiene alteraciones en todo lo que es su estilo de vida. Son pacientes que pueden tener yo también riesgo de complicaciones durante el proceso de la cirugía. Entonces, una de las cosas que buscan, sobre todo, y te hablo también en el caso, por ejemplo, en las cirugías bariátricas, que también vemos también este tipo de condiciones, son pacientes que también a través de inmunonutrición se benefician, pero una de las cosas que buscan incluso los cirujanos bariátricos es que nosotros le ayudemos a controlar un poco ese peso previo y mejorar toda esa educación nutricional que se hace a través de lo que es cambio en el estilo de vida, donde pues damos asesorías en la dieta, de asesorar, por ejemplo, al paciente de que tiene que recibir dietas que favorezcan esa microbiota intestinal. A ver, creo que ahora sí, Luisa, ahora sí, se puso en pausa unos minutos, tranquilo. Uy, sí, se fue el audio, este es el interno, sí. Volviendo al punto de estos pacientes, se busca la educación nutricional de la asesoría de control de peso y selección de alimentos en calidad nutricional. Volviendo al punto de la microbiota, nosotros también focalizamos mucho para mejorar ese resultado de la inmunonutrición, darle la dieta que aporte nutrientes que favorezca esa microbiota intestinal, como es el uso de alimentos como frutas, vegetales, partiendo de un plan de alimentación de dieta mediterránea, donde se dé el aporte de ácidos grasos a través de la dieta, fuentes naturales con omega 3. O sea, todo eso forma parte de esas, digamos, sugerencias que no podemos dejar de lado cuando estamos tratando también estos pacientes y que también favorecen pues también a todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía. O sea, pensar en la calidad y cantidad de nutrientes pues va a ser fundamental. Evaluar otros parámetros, si tenemos pacientes con alcoholismo crónico, tabaquismo, o sea, otras cosas que hay que también educar a nuestros pacientes es que, bueno, mira, si bien vas a una cirugía, también son cosas o factores que tienes que modificar, que pues pueden alterar o complicar tu condición el proceso postquirúrgico. Y entonces, bueno, aquí sí se hace pues la intervención del equipo interdisciplinario de, bueno, de que estas son medidas que también se tienen que optar. Y pues el apoyo que nosotros damos, pues esa seguridad en el proceso de la cirugía y que la nutrición es fundamental para que no haya riesgo de complicaciones, sobre todo en desnutridos, es fundamental previo al proceso de la cirugía. Entonces quizás esas son las cosas que sugerí. Ay, por supuesto, pues la implementación de estos protocolos yo creo que eso es bueno en cada institución, incentivar este tipo de protocolo, pues que favorece no solamente el paciente pre y postquirúrgico, sino pues su calidad de vida a corto plazo después de cualquier tipo de cirugía. Y bueno, también educar que a veces esos nutrientes que están muy de moda deben de recibir la asesoría de la suplementación por especialistas, evitar automedicarnos, evitar el uso o abuso del internet para dar información de qué tenemos que tomar, qué comer. Aquí hay especialistas en el área, pues te pueden decir cuánto tomar de lo que deben de tomar, cuál es el nutriente adecuado para lo que vayas a ser sometido a la cirugía, de acuerdo a tu patología, y todo esto pues va a favorecer pues la respuesta a esa inmunonutrición. Entonces la inmunonutrición es parte del tratamiento, pero otros factores también no los podemos dejar de lado cuando queremos realizar una cirugía óptima y con mejores condiciones a nuestros Así es, pacientes. Luisa, yo creo que nos acabas de decir cosas sumamente claves como es, nos hablaste de la comunicación, del equipo multidisciplinario, de en efecto este paciente que al final del día es multifactorial y como multifactorial también requiere abordaje de múltiples especialidades y yo creo que en efecto lo que ustedes han logrado como equipo es muestra de eso, de verdad que sí, para mí más que un honor y un orgullo haberlos podido ver desde un inicio, haber podido compartir contigo tantos momentos especiales, confiando que podamos encontrarnos Sí, nuevamente y poder seguir compartiendo, nuevamente. de verdad que poder seguir compartiendo. Y ya Sí. digamos, Luisa, para cerrar, ¿cuáles serían los tres mensajes claves que tú nos puedes dejar como audiencia? Si bien tenemos grupo de profesionales que nos están acompañando y que seguramente van posteriormente a escuchar esto, esto va a quedar grabado en nuestras redes. ¿Cuáles pueden ser aquellos aspectos claves que tú nos puedes dejar para poder decir, sin estas tres cosas o sin estas cinco cosas, no puedo tener esa visión integral de la que nos has hablado hoy? Sí, fundamental y como todo en toda institución y en todo equipo, la evaluación nutricional y el tamizaje, lo primero que tenemos que plantearlo en todo paciente que tiene cualquier condición es la evaluación nutricional. O sea, esto es, no es parte, forma parte del tratamiento de nuestro paciente integral, es la intervención nutricional y evaluación por especialistas en el área. Un tamizaje inclusive que puede estar involucrado tanto el médico, las enfermeras, otra cosa importante, o sea, las enfermeras, nosotros estamos en nuestra institución también de tratar de entrenarlos porque ellos son también una de las personas que están más cercanas incluso al paciente cuando lo reciben en las emergencias
y ellos mismos incluso forman parte de ese equipo de informar, mira, este paciente no está comiendo, este paciente tiene algún síntoma gastrointestinal, esa valoración global subjetiva, podemos incorporarlos en los protocolos de evaluación y tamizaje, es fundamental, eso primero. Lo otro, plantearnos requerimientos y objetivos nutricionales individualizados en cada paciente, o sea, no es lo mismo un paciente con una condición de diabetes, a un paciente renal, a un paciente oncológico que tenga también estas patologías, o sea, plantearnos objetivos en función de tu paciente, sea de niveles de glicemia, de estado nutricional, de niveles de lípidos, de mejorar ese estado nutricional, eso es otro componente fundamental. El soporte nutricional enteral precoz es lo mejor que podemos garantizar, que el soporte es básico en nuestra recuperación a corto, a mediano y a largo plazo, y la calidad de vida de todo individuo va a mejorar con un buen soporte nutricional, y la asesoría de educación en esta área creo que es fundamental. Y que la inmunonutrición, pues es un ejemplo de que la nutrición cada vez avanza, que tenemos que abrir la mente, el conocimiento, estudiar y revisar las nuevas actualizaciones que nos están favoreciendo a todos, pacientes quirúrgicos, oncológicos, pacientes que pues tienen que esencialmente mejorar su calidad de vida, pues también a través de una nueva ciencia que es la neuroinmunonutrición, pues nos está favoreciendo muchísimo y hay que estudiarlas e indagar. Y que otra parte importante, que el equipo debe comunicarse, el equipo interdisciplinario dedicado al cuidado del paciente, para garantizar pues menor costos y riesgo de estancia hospitalaria. Una buena inmunonutrición a tiempo pues va a reducir la estancia hospitalaria, el riesgo de mortalidad de nuestros pacientes, y que lo más importante, que esta persona pues lleve una calidad de vida y que recuerde a su equipo que pues le garantizó esa seguridad en el manejo de la intervención quirúrgica, creo que es fundamental. Entonces estos serían los aspectos básicos cada vez que vamos a hacer el abordaje quirúrgico de un paciente, y recordar que después, a largo plazo, incluso 3 meses después de esta cirugía, no podemos olvidarnos que es un paciente que hay que monitorear. Luisa, de verdad que muchísimas gracias, felicidades, excelente ponencia, te están dejando mensajes por acá y con mucho gusto pues te los hago llegar, y yo más que agradecerte, como digo, sobre todo el honor que siento en poder ver y compartir contigo este momento educativo, después de que hemos compartido muchos, digamos, personales, educativos, de formación, en los que me complazco, y que seas parte de esos profesionales que en efecto nos ayudan a retroalimentarnos, porque si algo nosotros queremos hacer desde la ética y desde lo que nos caracteriza y quienes nos conocen, es justamente seguir haciendo nutrición basada en ciencia, y tú eres una muestra de eso, y por eso digo, nos retroalimentas en poder seguir haciendo este tipo de nutrición especializada y nutrición clínica. De verdad, Luisa, que para mí un orgullo poder haber compartido contigo esta tarde y con toda la audiencia que nos está visualizando, más que agradecidos, y que este sea el primero de muchos. Gracias. Gracias a Mario, para mí también es un orgullo tenerte allí, porque bueno, como tú lo dices, más allá de la experiencia médica, clínica, y felicitarte a ti por el buen trabajo, para mí que fuiste casi nuestra compañera en maestría, o sea, fue un tiempo excelente, pero ver todo lo que has logrado avanzar a través de la educación científica médica, es excelente el trabajo, quiero felicitarte, que lo sigas haciendo también. Felicitar a la empresa Victus también por apoyarnos siempre en continua educación médica y nutricional actualizada, que nos ha ayudado muchísimo, y sobre todo en nuestro país, que con este tiempo de pandemia y de, bueno, pues nos ha mantenido actualizados, y que pues he pertenecido a parte de esa formación, y de verdad me place mucho. Y gracias a ustedes por la invitación, y cuenten conmigo. Gracias, Luisa, de verdad que sí, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, para todo tu equipo, hazle extensivo mi agradecimiento y mi saludo. Gracias a todos, feliz tarde. Todos te quieren mucho. Sí, igual, de verdad que sí, muchísimo cariño, Luisa. Gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo grande, y saludos a todos por allá. Feliz tarde. Feliz tarde.